Hablemos de homeopatía. La gente sigue comprando productos homeopáticos, lo que me da a entender que todavía no se sabe lo suficiente al respecto. Así que yo os voy a contar lo que es, de dónde viene y por qué pues igual es mejor idea que os compréis cualquier otra cosa. La homeopatía es una pseudociencia, se supone que es medicina alternativa, pero a mí ese término me confunde mogollón, porque si tiene la palabra medicina yo entiendo que cura cosas y la homeopatía no hace nada. La homeopatía en lo que se basa es en diluir una sustancia hasta el punto de que no hay nada de la sustancia original en el producto que tú te estás tomando. Tú haces una disolución con lo que sea que va a curar cierta enfermedad y tú la diluyes y la vuelves a diluir y la diluyes más y la sigues diluyendo, y cuando está tan diluida que ya no hay nada en el producto final, entonces te la tomas y te cura. Ya, sí que hay un proceso, no es diluir a lo loco hasta que te apetezca, pero en la disolución final que se utiliza habitualmente para fabricar productos homeopáticos no queda nada, no queda ninguna molécula de la sustancia original que se supone que tiene las propiedades curativas. Y se supone que cuanto más diluido, pues más fuerte es el efecto. Se supone que esto funciona porque el agua tiene memoria. El agua se acuerda de las sustancias que ha contenido y entonces es esa memoria del agua la que hace que el producto que te tomas tenga propiedades curativas. Bueno, esto es todo mentira, claro. No ha habido nadie que haya conseguido demostrar este asunto de la memoria del agua. Esto viene de 1796, cuando un médico llamado Samuel Hahnemann, Samuel estableció como eslogan "Like cures like", que viene a significar que las cosas que se parecen entre sí se curan entre ellas. Eslogan que establecía que con algo que te hace daño también te pueden curar. Entonces, lo que se hace con la homeopatía es que se coge un agente que se supone que está causando el problema y se diluye hasta el infinito casi, y entonces tú te tomas la disolución. Las vacunas funcionan así. Con las vacunas lo que se hace es que se le inyecta al paciente una enfermedad que está medio muerta para que el cuerpo aprenda a defenderse, y cuando llega la enfermedad de verdad, el cuerpo ya sabe lo que tiene que hacer porque ya entiende quién es el enemigo y lo que tiene que hacer para combatirlo. Entonces, pues esa lógica es algo que yo puedo apoyar. Ya sé que las vacunas son preventivas y no curativas, pero bueno, vamos a darle un poco de margen a Samuel. Yo no voy a juzgar a este hombre porque es que ser un médico en el siglo XVIII es que suena muy chungo, ¿eh? Porque es que se moría todo el mundo por todo. Ahora es difícil ser médico, pero bueno, por lo menos hay unas pautas básicas como no cures las heridas de los enfermos con el mismo agua de la que beben los caballos. Esas cosas básicas, ¿sabes? Mi respeto para este doctor que por lo menos intentó algo, ¿vale? O sea, con él yo no me voy a meter porque suficiente tenía con lo suyo. Además que, bueno, yo qué sé, por lo menos no hacía daño a la gente. La homeopatía no hace daño. La homeopatía no hace nada. Así como con los terraplanistas o lo de los chemtrails, los juzgo muy fuerte porque no solo no tienen base ninguna, sino que tienen que salirse del camino fácil establecido que todo el mundo conoce y que ya está comprobado 1.000.000 de veces que es verdad, para inventarse chorradas y engañar a la gente. Entonces los juzgo muy fuerte, no les tengo ningún respeto. A la gente que cree en la homeopatía los veo de otra manera, porque me da la sensación de que probablemente esto viene mucho de que no saben que la homeopatía no funciona. Yo tuve que investigarlo para saber que la homeopatía no funcionaba, porque yo oía que la homeopatía era una tontería, pero lo que veía era que había productos homeopáticos en las farmacias, que no se prohibía aquello y que había gente que los tomaba y decía que le funcionaban. Entonces entiendo que haya gente que diga, pues es que a lo mejor funciona, ¿sabes? Por eso yo recomiendo que si podéis elegir entre una farmacia que venda productos homeopáticos y una farmacia que no venda productos homeopáticos, compréis en la que no los vende. Porque ya os digo yo que el farmacéutico sabe que la homeopatía no funciona y te está vendiendo igualmente los productos, lo que quiere decir que no le supone un gran problema el estafar a un consumidor. También tengo que decir que yo he trabajado 3 años y medio en la industria farmacéutica desarrollando estudios clínicos y nunca he visto un estudio clínico que trabajara con productos homeopáticos. Entiendo que porque a estas alturas es tan evidente en la comunidad científica que la homeopatía no funciona que nadie en su sano juicio se gastaría millones de libras que cuesta un estudio clínico para hacer un estudio de algo que ya se sabe que no va a funcionar. He buscado en internet a ver si había estudios, porque realmente tampoco conozco estudios que hayan desmentido que la homeopatía funcione. También os digo, no es necesario hacer un estudio clínico cuando la base no tiene ningún sentido. Estamos hablando de un producto que no contiene nada. Entonces, pues comprendo que nadie quiera gastarse el dinero en comprobar si eso funciona o no, porque no tiene ninguna lógica que funcione. Pero bueno, lo he buscado por si acaso alguien lo hubiera estudiado y he encontrado lo siguiente. El British Medical Journal dice que no ha habido ningún estudio
fiable que pueda decir que la homeopatía funciona, lo que me da a entender que sí se han hecho estudios pero estaban mal hechos, o eran incompletos o lo que fuera. Entonces el British Medical Journal dice que ellos no se creen nada. La FDA es el organismo que en Estados Unidos decide si un medicamento debe salir al mercado o no. La FDA dice que ellos no tienen ningún medicamento homeopático aprobado y no solo eso, sino que están preocupados por algunos de los que hay. La NHS, que es la Seguridad Social de Inglaterra, dice que no hay pruebas de que funcione y que ellos lo contraindicaron hace bastante tiempo. Y la Organización Mundial de la Salud dice que no hay prueba ninguna de que funcione. Pero la verdad es que tampoco lo condenan mucho. Yo me esperaba una condena un poco más férrea y la verdad es que tampoco dicen nada. Dicen simplemente pues, que nadie ha demostrado que eso funcione realmente. Y entonces caí en la página del Homeopathy Research Institute que dicen que hay un estudio de 2014 en el que se demuestra que la homeopatía funciona. Así que claro, he buscado el estudio y he dicho, no me digas que hay algo aquí que dice que la homeopatía funciona y estamos todos equivocados. Y bueno, pues resulta que lo han hecho ellos. Así que tiene cero validez. Y bueno, ya está. Yo quería contaros esto porque, aunque la homeopatía no hace nada, hay veces que hay problemas porque hay personas que rechazan tratamientos que sí podrían funcionar en favor de un tratamiento homeopático que no les va a curar ni les va a hacer nada porque la homeopatía ya digo que no funciona, no hace nada. Y me parece una pena que haya personas que puedan estar recuperándose de ciertas cosas y tarden el doble de tiempo o se pongan peor o no se recuperen porque rechazan tratamientos que sí podrían funcionar porque no saben que la homeopatía no funciona. Entonces yo dejo aquí este vídeo porque entiendo que es muy difícil a día de hoy entender qué es verdad y qué es mentira, porque hay una cantidad de información que no hay manera de lidiar con ella. Que habrá gente que esté consumiendo productos homeopáticos porque se los ha recomendado a alguien, los ve en una farmacia y dice, pues ¿por qué no? Porque si no entiendes cómo funciona la homeopatía, si no entiendes en qué se basa, no hay razones para pensar que no pueda funcionar. Pero no funciona. Cuánto lo siento. Si queréis ver, por cierto, hasta qué punto la homeopatía no hace nada, podéis ver el vídeo de la gata de Schrödinger en el que comete un suicidio homeopático, que es porque si se tiene que tomar 3 pastillas, se toma 50 o las que sea, que está contraindicado en la caja, no te tomes más de no sé cuántas, y ella se toma la caja entera y no le pasa nada, porque la homeopatía no hace nada. Y bueno, eso es todo. Si os encontráis mal, id al médico, no os compréis la primera cosa que aparezca en la farmacia, ¿vale? Que a saber si funciona, visto lo visto. Pasadlo muy bien.